continuar con nosotros. Hablamos sobre el caso cooptación del Estado y estamos ya listos, Rocío Lazo, para dar lectura a sus comentarios en redes. Contigo, Rocío, estamos ya preparados. Gracias, Carmen. Ya usted pudo escuchar las conversaciones que se han llevado a cabo durante este bloque de A las 8:45. Ahora es momento de saber su opinión. La esperamos a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Silvio Gramajo. Reformar al sector bancario en un país donde el ente regulador está integrado por sus regulados es un chiste. La gran pregunta es, ¿cómo van a recuperar el dinero robado? Eso es más importante. Nuestro país fue saqueado y humillado. Ese es el comentario de Herbert Díaz. Fernando Midense, Vanguard no supervisa a los bancos, impactó a los guatemaltecos con investigaciones y órdenes de captura de actores corruptos que menos se pensaba. Esa es la opinión de Juan Carlos Herrera. Mario nos dice, ¿será que Barquín se hizo de la vista gorda? El Vanguard, ¿qué responsabilidad tiene? David comenta, creo que lo que sí se les puede hacer es quitarles las concesiones. Investigar al gobierno de la UNE fue igual. Ese fue el comentario de César Darío Díaz. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Volvemos con ustedes, Carmen Paola. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante esto. Miguel, voy contigo con una pregunta de redes y también para que termines de cerrar la idea alrededor de lo que pasó en el caso del Partido Patriota y esta estructura. Muy bien nos decían los televidentes, ¿qué pasa con el Vanguard? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Bancos? ¿Qué pasa con la IBE incluso en ese momento? La SAT, una pieza clave por todo el tema de las facturaciones falsas. ¿Dónde estaban? Obviamente en buena medida cooptados. Lo vimos con la SAT, lo vimos también con el Banco de Guatemala, es decir, pocas veces, o creo que en ninguna ocasión anterior habíamos visto a un expresidente del Banco de Guatemala sometido a un proceso de esta naturaleza y aceptando haber cometido un delito. Esto para el sistema bancario en general es una situación muy comprometedora, muy difícil, ¿verdad? Y que demuestra que los cambios, insisto, tienen que ser profundos y a todo nivel. El sistema bancario, si quiere mantener credibilidad y confianza, tanto local como externa, necesita un proceso de cambio sumamente marcado, ¿no? Ahora coméntanos sobre qué fue lo que pasó con el Partido Patriota y cómo marca la diferencia la forma de administrar los negocios de este partido respecto a otros. Yo creo que lo que pasa es que desde 1980, de la Constitución del 85 y el gobierno del 86, empezó un proceso gradual de feudalización de la vida política del país, que luego le dimos en llamar los caciques, ¿no? Aquellos personajes que controlaban ciertos territorios y que tomaban decisiones no solo en nombramientos de funcionarios, sino también en el uso de los recursos y especialmente en materia de construcción. Este proceso se profundizó durante los últimos años a tal punto, digamos, que ellos tenían el control de la vida política total de su territorio. Lo que sucede con el Partido Patriota, y creo yo más específicamente con Rosana Valdetti, es que le da vuelta a este sistema de descentralización política que vivíamos y lo lleva a un entorno completamente centralizado, donde ella en lo particular tomaba las decisiones. La mayor parte de actores territoriales se adaptaron a esta nueva realidad, ¿verdad? Pero hoy vemos las consecuencias que estuvo en ese sentido. Es decir, en suma, pasamos de una descentralización de la corrupción a una corrupción absolutamente centralizada. Buena parte del dinero que captaron, ya sea en la campaña o luego en los cobros de comisiones que hacían para darles contratos públicos, fue a parar, dice la Fiscalía, en bienes suntuosos del binomio presidencial, yate, helicóptero, joyas, pago de tarjetas de crédito. Entonces, ¿para qué servía el financiamiento, Renzo? O sea, ¿cómo, bajo qué condiciones entiende usted que se captaba el dinero y bajo qué condiciones se repartía? ¿Y por qué se admitía tanto de parte del TSE como de la propia organización, que el dinero entrara y de una vez se fuera principalmente para ellos? Hoy lo que vimos en las declaraciones del comisionado de la CICIG y de la Fiscalía General es un poco, de pronto, como tres grandes tendencias, digamos. Por un lado, el tema del enriquecimiento de la persona y de su propia familia, su entorno familiar, inclusive su hermano, sus hijos, su esposo. Lo otro es, en buena medida, también servía como un mecanismo de control político, en este mismo planteamiento que hacía Miguel Castillo en términos de la centralización del poder, en términos de cómo controlar también las estructuras del partido. Y esta plata servía un poco como para aceitar, digamos, esta estructura del Partido Patriota.
Y lo tercero es que también servía en alguna medida como para que todos estos mismos operadores pudieran tener algún tipo de acceso a los recursos, porque todos los mismos lavadores, todas esas estructuras, todos resultaron ganando, digamos, ganando en términos concretos de efectivo. Entonces lo que estamos viendo es un poco la punta de lanza era Roxana Valdetti, con el contubernio obviamente de Otto Pérez Molina. Ella se enriqueció notablemente, pero también vino a consolidar su proceso de control político del partido como tal y de aquellas estructuras que decidieron concretamente participar, digamos, de ese proceso de latrocinio, de saqueo, como decía uno de los estimados televidentes. Ahora, yo pregunto, señores, pensando a futuro, ¿qué esperar ahora? ¿Este caso realmente va a marcar un antes y un después en el funcionamiento de nuestro sistema político? ¿Realmente el presidente Jimmy Morales tiene el control del gobierno? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Bueno, yo creo que aquí el actor no está haciendo la presidencia de la República ni la vicepresidencia, no solo en estos temas, sino en muchos otros. Eso creo que es claro para la población. Hasta el actor sigue siendo Ministerio Público, si sigue, la SAT en algunos temas, etcétera. Yo creo que el antes o el después va a depender de las reformas que se puedan hacer profundizar a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para endurecer esos controles de financiamiento. La democratización de los partidos podría ayudar, todo el tema bancario de lo que ya se habló, pero creo que hay un tema que no debe dejarse de lado y en el anterior segmento ustedes lo conversaban y es qué pasa con estas empresas que recibieron 400 millones de un contrato en fertilizantes, tanto en una carretera, una ampliación que viene del año 88 a frontera con El Salvador que no se ha terminado, y casos que no han surgido, como el tema de la ampliación Cocales en la frontera con México o la transversal del norte, porque ahí también hubo corrupción, simplemente no ha salido a flote todavía. Entonces, yo creo que ahí el tema va a ser fundamental en sancionar a esas empresas para que ya no puedan ser nunca más contratistas del Estado, no solo las empresas como figura jurídica, sino también sus accionistas, porque tienen que tener un conocimiento del tema y aplicar la ley de contrataciones del Estado. Creo que eso es fundamental. Si lo dejamos todo en el ámbito puramente sancionatorio, en el ámbito judicial, van a haber algunas personas, quizá, por ejemplo, el exdirector de RENAP, que es capturado y los delitos que le imputan pueden ser incluso, por ejemplo, vamos a ver que esas personas van a estar saliendo libres 2, 3 años después de haber sido sentenciadas a formar parte de estructuras otra vez corruptas, como fue el caso de Moreno, de la red Moreno, el que se repitieron los mismos actores en el caso de La Línea. El teniente Jerez también. El teniente Jerez, que las 2 veces ha sido colaborador eficaz y sale rápido. Entonces, si no ponemos reformas profundas, pero también en todo el tema integral, en los bancos, en los partidos políticos, en el Tribunal Supremo Electoral, en la Contraloría, este punto de quiebre, de inflexión que tenemos la oportunidad del país no nos va a servir. Estas estructuras vuelven a reacomodarse. Señores, muchas gracias a Marvin, a Renzo, a Miguel por habernos acompañado. Retos enormes, evitar el reacomodo de estas estructuras, llamar a que verdaderamente se hagan los cambios necesarios para que el gobierno actual, el señor Jimmy Morales, realmente tenga el control de la situación y ver en qué medida nos vamos a reponer los guatemaltecos de este duro golpe, tanto moral como a nuestra economía. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte, pero al regresar 10 p.m. esta noche vamos a contar con la participación de Paola Hurtado, Santiago Palomo y Claudia Méndez Arriaga.